Hola, ¿cómo están? Abriste la puerta y te encontrás aquí en Casa Vieja. Y hoy Casa Vieja está llena de música. Vamos a estar mencionando, recordando música y poesía, música que viene de lejos, de Europa, de Suiza. Probablemente podamos imaginar montañas muy altas y una buena cerveza mientras charlamos en un rato con Augusto Julier. Pero te quería contar que también en esta casa tenemos libros de Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer, que muere muy joven, muere con 34 años de edad, pobre y oscuro, dirían los amigos, en Madrid. Y él hasta ese momento había escrito y se conocían sus leyendas y rimas en círculos de amigos, pero muerto él, los amigos músicos y escritores hacen prácticamente una colecta, juntan fondos y aunan toda su obra y largan en 1871, prácticamente un año después de su muerte, el primer libro de este poeta, que tiene un éxito total, se agota. En 10 años, Gustavo Adolfo Bécquer, ya muerto, alcanza una notoriedad y se hace conocido en muchísimos países. Este poeta que se lo convierte en leyenda. Se dice un romántico, cuando ya el romanticismo se agotaba, un hombre pobre, sencillo, enfermo, y que logra que estas rimas y leyendas hoy sean conocidas en todo el mundo, traducida a cientos de idiomas su obra. Pero ¿por qué te cuento esto hoy en Casa Vieja, que está llena de música, además del canto de los pájaros? Porque la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer cumplió el sueño que todo poeta, y me incluyo, quisiera cumplir. La toman los músicos de aquella época y la música lírica ¿eh? se enamora de la obra de Gustavo Adolfo Bécquer. Espectacular. Se empiezan estas partituras a interpretar y a escuchar en los salones burgueses y aristocráticos del siglo XIX. Imaginen un poema de Bécquer, cantado líricamente, el sueño de todo escritor. Algunas poesías de Bécquer se convirtieron en canciones y esto las hizo más populares todavía. Esto sucedió con la primera, que fue la de las golondrinas. Allí se le coloca el nombre de No volverán a una romanza escrita para barítono o mezzosoprano, que está dispuesta para ser acompañada en piano. Y esto lo hace un músico que se encargaba de hacer canciones, Fermín María Álvarez Mediavilla. Y lo hace en 1878. Y allí se convierte en canción por primera vez uno de los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer. Además, este hombre, este músico era muy especial, un músico que vivió en Madrid, en Barcelona, se va a Cuba, vuelve a Madrid, un músico muy generoso, muy afortunado, abría su casa y allí se reunían, se hacían las tertulias, se invitaba a los músicos y se escuchaba música. Bueno, quizás había como una casa vieja incipiente en aquellos tiempos en España. Bueno, esto te quería contar de la poesía que deviene en canción. Siempre decimos, toda canción fue primero poesía. Y así le sucedió a las golondrinas, que fueron luego la canción No volverán, letra de Gustavo Adolfo Bécquer, y en este caso música de Fermín María Álvarez Mediavilla.
Qué historia, ¿no? Qué lindo contarte esto. Espero te haya interesado. Y ahora vamos a seguir, por supuesto, charlando aquí en Casa Vieja y va a estar muy bueno el momento que sigue, porque vamos a charlar con un músico, ¿eh? Que toca un instrumento muy especial, que ha dirigido una orquesta con esta música tan típica, tan alegre, tan bella, ¿eh? La orquesta típica valesana. Y también encontramos en él un escritor. Pero te lo cuento en un ratito cuando comencemos a palabrear con él. Hola, ¿cómo están? Bueno, en Casa Vieja nuevamente, esa persistencia en abrir las puertas y recibir amigos, recibir en este caso a alguien que también nos une ese lazo hermoso de la sangre de nuestros ancestros, ¿no? Así que hoy Casa Vieja se llena de cariño familiar, se llena de recuerdos, quizás de viajes, de música, y de eso se trata. Has abierto la puerta y aquí estamos. Hoy con Augusto Julier o Augusto Julier, ya explicaremos esta forma de mencionar nuestro apellido. Y es un gusto estar con él, porque ha hecho un poco de todo en la vida. Así que, ¿cómo estás, Augusto? Gracias por haber entrado a Casa Vieja. Bueno, el honor y el gusto es mío. Te agradezco, Marilyn. Esta es mi primera experiencia y realmente estoy muy cómodo y contento de estar aquí. Ay, cuánto me alegra, qué lindo. Augusto, ya charlamos un poquito, que no nos gusta charlar mucho, ¿eh? Y, y quería un poco mostrarle a quienes están compartiendo este momento con nosotros y que van a compartir, porque esto va por un canal de YouTube. Y lo bueno de estos medios es que pasarán los años y pueden todavía nuestro público, la gente acceder y ver qué hizo este hombre, Augusto Julier o Julier en la vida. Viste que eh, vos te has preocupado mucho y te has ocupado y te has alegrado, como tantos, con este libro que se hizo de nuestra familia, porque lo has sentido de cerca. Lo he sentido de cerca porque estuvo mi hermana María del Carmen Mequi, que le gusta también y se apasiona por todo lo que es la tradición. Y bueno, la genealogía familiar es una cosa que también la sedujo de hace mucho tiempo y trabajaron arduamente para lograr poder plasmar en un libro la cantidad de, no sé, son más de 1500 personas que derivaron nuestro pionero, en mi caso es mi bisabuelo, que fue el que vino en el año 1865. Claro, en 1865, en tu caso bisabuelo, en el mío ya serían tatarabuelos, ¿no? Esa única pareja de José Julier y María Josefa era María Insán. Josefa Insán, sí. Qué linda. Cuyos restos descansan en el cementerio de San Jerónimo Norte. De los dos De los están. dos están juntos y se han hecho muchos actos de homenaje en años conmemorativos de su llegada, en fin, Sí. pero los tenemos siempre presentes. Exacto, claro. Sí, sí, sí. Y la historia familiar. Y yo siempre cuento, Augusto, como esta posibilidad de las redes, este programa, soñemos, ojalá, hasta lo pueden estar viendo en Suiza pronto. Y claro, sí. Porque se puede acceder. Sí. Entonces, a mí me gusta contar que San Jerónimo Norte es una ciudad que la tenemos a cuánto de esta casa. Nosotros estamos en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, Argentina, y lo tenemos a cuánto a San Jerónimo de aquí. 35 o 40 kilómetros. 35 o 40 kilómetros del departamento Las Colonias. Las Colonias, nosotros estamos en la capital, muy cerca de la capital de la provincia, nos separa el puente carretero, y en Las Colonias San Jerónimo Norte. Es la segunda de las colonias llamadas madre, porque la colonización suiza en nuestra pampa, primero, al menos en nuestra zona de Santa Fe, fue primero Esperanza,
1856, 1858 San Jerónimo Norte, mismo año San Carlos, ¿no? Con 1 o 2 meses de diferencia. Y de allí partieron hacia otros lares, gente, desprendimiento por Ajá. problemas de no tener lugar en las concesiones De las tierras. mensuradas Ajá. en la colonia, fueron a otros lados y generaron otras locaciones, otras localidades. Vos fijate que con lo que me contás, y uno sabe también, porque la verdad no tanto como vos, porque sé que te has interesado profundamente, pero siempre me ha gustado saber, ¿no? Tan de mí, de dónde vine de ambos lados, ¿no? De papá, que viene, bueno, de esto que estamos contando, y de mi madre también. Pero fíjate que en 1858, yo siempre hago estas comparaciones, llegan cuando hacía 5 años se había dictado nuestra primera constitución, Exactamente. ¿no? Y quizás también amparados por este preámbulo que invitaba Sí, a sí, que vengan, ¿no? sí. A abrir las puertas de nuestra tierra. De todos modos, para ellos fue un salto al abismo, Ay, sí. porque no conocían. Cruzar el océano era ir como ahora a la luna, más o menos. Sí, sí. En aquel tiempo eran 3 meses de viaje, no eran embarcaciones todavía a vapor, eran a vela, y esa larga travesía suponía inquietud, incertidumbre, con quién se iban a encontrar. Y aparte había mucha gente interesada que los desanimaba comentándoles los peligros que podía tener los gauchos matreros y los indios que se localizaban en esta zona. Pero aún a pesar de eso, el temple y quizás el no poder volver atrás, Claro. insistieron y bueno, tuvieron su premio, ¿no? Porque Sin realmente dudas. prosperaron, se hicieron de una posición que ellos ostentaban y no digo vanagloriaban, pero cada vez que escribían cartas a Suiza, le decimos, tenemos 12 vacas, y allá en Suiza tener una vaca Ya era. o 2 ya era una persona Sí. rica. Claro, claro. Qué lindo, Augusto, todo esto y que todos se interesen, escuchen, porque sin duda ha sido la historia de muchos ancestros, Sí. aún viniendo de distintos lugares, pero es verdad que es conocida que las familias que vinieron de esta zona de Europa eran incansables, tenían esa perseverancia, ese tesón. Y ahora vos me decís y me hacés pensar en esos barcos que también tendrían el tema de las enfermedades, ¿no? Pero ¿Cuántos claro. habrán quedado en el camino? Sería en el mar, ¿no? Sí, sí, porque sí. sin dudas. Sí, son embarcaciones que eran por supuesto de madera, que la gente habitaba los sectores más secundarios, ¿no? Cercanos a la bodega, en la planta baja, Claro. Sí, por llamarlo así. Sí. Y bueno, aún así estuvieron propensos. Está bien, ellos traían toda su medicina casera o natural, ¿no? Habrán traído mucho ajo, Claro. mucho cebolla. Sí. Pero aún así hubo situaciones que en alta mar, por más médico que había, no había. No se podían solucionar. Hubo nacimientos en alta mar. Claro, ¿no? también. Hubo nacimientos en alta mar. Pero bueno, y San Jerónimo es una de las pocas localidades que se fundó sin tener una traza del pueblo, ¿no? Porque todos los pueblos tenían en el momento de su fundación ya una mensura de las manzanas, más o menos cómo se iban a distribuir. Aquí no, eran todas concesiones, y el pueblo se trazó 11 años después. 11 años después. Con lo que ya había instalado. Todas las concesiones. Era un pueblo colonia, ¿no? Claro, concesiones, decimos grandes parcelas de tierra, exactamente, campos. Estaba diseminado en varias concesiones. Y 11 años después, 4 kilómetros al norte de esa primitiva localización llamada Los Cuatro Montes, se hizo mediante una mensura el plano de la plaza, las demás manzanas, y ahí el 2 de abril de 1869, 11 años después, se conformó el pueblo propiamente dicho. Ay, qué de historias, Augusto. A mí me van surgiendo cosas para charlar y preguntarte, tantas. No tenemos idea.
ya sería de este barco que llega el nombre, esto no lo tenemos. No lo recuerdo. No lo, No lo recuerdo. Pero se puede buscar, lo podemos está conseguir. el nombre, pero no lo recuerdo. Bien, No. y ellos vienen, esta pareja, te vuelvo ahí para después ir avanzando y llegando a vos, Ajá. que como arquitecto además tenés claro esto de mensuras y también, ¿no? De cómo ese pueblo fue surgiendo. Esta pareja, en mi caso, tatarabuelos, ¿vinieron ya con hijos? Sí, vinieron con hijos. Ajá. Y bueno, por supuesto, varios nacieron acá. Ajá. El caso de mi abuelo nació al poco tiempo de que habían llegado a estas tierras. Sí. Pero ellos vinieron con hijos mayores y chicos, en fin, se embarcaron prácticamente con toda la familia. Y aquí tuvieron un desarrollo, una prosperidad, porque esta gente tenía y trajeron la cultura del trabajo, Claro. evidentemente. Ujú. Allí en Suiza no había tiempo para la holgazanería. Sí, sí. Entonces, eso trajeron acá también, por supuesto con las cosas que le dio el gobierno y a través del... Claro, había un fomento, ¿cierto? Había un fomento, para por el supuesto, asentamiento. y Sí. también era una única localidad en la cual, estando y cultivando 5 años la tierra, ya la tierra le pertenecía, o sea que no la tuvieron que comprar. Qué interesante, Sí, interesante. que es toda Muy una bueno. promoción. Sí. Y Augusto, ellos, ¿recordás si los bisabuelos tuyos o luego los abuelos, porque también eran otros tiempos y hoy lejanos, tuvieron contratiempos? Porque yo supe, como vos contabas, incluso de familias que tuvieron que irse, algunos llegaron porque también estaban estas avivadas, ¿no? Sí. Del que llegaba al puerto de Buenos Aires y algunos los confundían y No. terminaban en otro destino, quizás en San Javier y no a donde apuntaban. ¿Sabés algo de eso? Había inmigración espontánea, o sea, no organizada como fue la de Aarón Castellano en Esperanza o la de Ricardo Foster en el caso de San Jerónimo Norte. Y llegados al puerto, especialmente acá en Santa Fe, había gente interesada que les llenaba la cabeza advirtiéndoles de los peligros y llevándolos o dirigiéndolos o a Esperanza o a Entre Ríos. Ajá, claro. Hubo de todo eso, por supuesto, interesados económicamente, no sé. Siempre Sí. hubo ese tipo de actitudes. Sí. Pero, por ejemplo, en San Jerónimo vinieron 5 familias y un sexto personaje que optó, o sexta familia que optó por ir a Esperanza. Y en realidad, bueno, la historia marca que fueron 5 familias descendientes valesanas que optaron por seguir el proyecto primitivo y radicarse en la zona, en los campos de Foster. O sea que estos Julier tuvieron algunos compatriotas para cuando ellos llegaron, ¿habían otras familias o fueron llegando luego de la zona? Nuestro bisabuelo pionero, el que trajo el apellido, diríamos, Sí. vino en la tercera tanda de inmigración, en 1865, esa fue la tercera. Ajá. Y fue bastante más numerosa, no fueron solamente 5, sino que fueron varias más. Y que se caracterizaba que eran todos, viste que está ese, quizás un poco leyenda, que al comienzo era todo suizo, que era toda gente venida de allá, que un poco se cerraba esa comunidad. No al principio, Puede ser. Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. No al principio, durante mucho tiempo. Cierto, ¿no? Yo de chico lo vivía eso. Claro. Era una comunidad cerrada. ¿Pero por qué? Porque había que mantener el credo, la tradición, la lengua, la música, la gastronomía, en fin. Muy difícil que se aceptara a una persona de otra nacionalidad en el pueblo, o que se ingrese a la familia mediante un casamiento. Ah, sí. No, era sí. muy cerrada. Muy cerrada. Yo no pero sabía si decirlo, pero... Pero si uno se ubica en la época, porque nunca se puede juzgar con Exacto. parámetros actuales cosas del pasado. Muy bien. Sí. Y ellos allá vivían también ubicados en valles de montaña, en lugares muy cerrados, y difícilmente, incluso cuando nosotros fuimos en el 91, que fuimos a Hermen, que era el pueblo natal de nuestros antepasados,
había gente mayor que no conocían la ciudad capital, no habían viajado más de 30 kilómetros de alrededor. Exacto. Y Sí. por eso es que cuando mencionan un apellido, por ejemplo, Clausen, Imhoff, Julier o lo que sea, se sabe de qué pueblo es. Exacto. Se sabe de qué pueblo es. Sí. Y están todos ahí, esa especie de nido. Ajá, Porque sí. no se trasladan. Al menos hace unos 50, 60 años Sí, atrás. sí, sí, No sí. sé ahora cómo Y yo será. te contaba, Augusto, que el año pasado tuve la alegría de estar en Hernen, Sí. de ir buscando esa casa, y se me ocurría que está prácticamente, quizás, casi igual al siglo pasado o al anterior, que son lugares que quedan ahí muy conservados. Sí. Bueno, esa casa tuvo unas modificaciones, un pueblo muy chiquito. Sí. Bueno, en ese pueblo hay edificaciones muy antiguas que pueden tener 400, 500 años. Yo me quedé Y las leyendo, mantienen, del y las mantienen. 1500. Y están bien Había construidas sí, y las mantienen, por supuesto. mantenidas. Las Me tienen. quedé absorta mirando, porque tienen el año escrito, muy Sí, común, sí, en sí. su frente. Y bueno, y allí contame esa experiencia que yo no la pude tener, no pude entrar a la casa, de entrar a esa casa de la familia, ¿no? Cuando yo estuve en el año 91, bueno, había un ambiente especial, había una especie de cordialidad en todo el pueblo, porque todos los apellidos, Imhoff, Clausen, Julier, y Josh, son todos de ahí, y había mucha gente de ese apellido, gente de acá Argentina, que viajó, y la modalidad era de alojarse durante 10 días en casa de parientes. Uy, qué De hermoso. parientes. Fue lindo. Eran los 700 años 700 años de Suiza. de Suiza. A mí me tocó, a mí y a mi señora nos tocó habitar en un chalet antiguo de un pariente mayor, Heinrich Julier, que él había estado acá en San Jerónimo y conocía a papá. Pero eran gente mayor, su señora también, era una persona muy mayor, y en pleno verano, a las 6 de la tarde nos convocaban para cenar. Sí, ¿Y sí, qué hora cenaban? de la cena. ¿Y qué cenaban? Café con leche. Claro. La cena que yo toda mi vida ingerí en mi pueblo. Y eso para mí fue lo más lindo que tuve, porque yo bebí directamente y ahí entendí muchas cosas sobre la tradición valesana. Bebiste la nostalgia. Viví la nostalgia, ¡Qué hermosa! Porque otros compañeros se ubicaron en casas con gente más joven, que tenían autos. Claro, pero ahí tuviste la oportunidad. Ahí tuve la oportunidad de ver en vivo y en directo por qué en mi casa toda la vida se cenó café con leche. Vos sabés que a mí me emociona mucho, Augusto, porque yo siempre fui de escuchar mucho a mis padres, ¿no? Y mi mamá contaba las costumbres mallorquinas, porque mi abuelo vino de Manacor, de Mallorca. Y mi papá contaba, y cuando venía mi abuela, que era la tía en realidad de mi padre, mi abuela Clotilde, Hermácora, casada con Clotilde Julier, casada con Hermácora, contaba esto, ¿no? Y hasta me hablaba con el dialecto algunas palabritas que yo de chiquita repetía y contaba de estas costumbres. Y ahora que vos me decís esto, siempre mi padre, porque se cenaba acá, siempre se hacía alguna comida, pero él siempre, mira, realmente me emociona, él le pedía a mi mamá, bueno, Titina, le decía a él, tráeme el café con leche. O sea, aún después de cenar algo de alimento, él pedía el café con leche. Sí. ¿Cómo quedan en los seres las supuesto, costumbres, ¿no? El café con leche, y sigo hablando de la experiencia allá en Suiza, sí. Y la importancia de la visita estaba reflejada en la cantidad de chacinados, dulces, claro, miel. Claro. Y para el 1 de agosto, que fue era la fiesta, o es la fiesta nacional suiza, una tortita chiquita comprada en el supermercado. Pero lo que sí, y cada vez que lo recuerdo me da gracia, terminada la cena, un Schnapp. Schnapp es aguardiente, una bebida que puede fuerte ser. Eso. Sí, fuerte. Bebida blanca, le diríamos. Claro, y Enrique, mi pariente,
llamémosle mi tío, no podía tomar. No podía tomar porque tenía problemas de corazón, no sé cómo era la cosa. Sí. Para viajar, en todos habíamos hecho un curso de 6 meses de un alemán acelerado, audiovisual, que yo lo aprendí bastante bien para las cosas así generales. Sí. Así que yo me hice entender, yo era especie de intérprete Mirá del vos, grupo. porque Bueno, viste que hablan, yo no sé bien, o manejan distintos idiomas, porque a nosotros nos costó, no manejábamos el no, alemán. el ¿Qué alemán hablan ellos? el ¿Como un alemán es el dialecto? idioma académico, ellos Sí, leen sí, el diario en alemán. sí, Entonces, por supuesto, tiene el dialecto valesano, claro. que es una especie de alemán, qué sé yo, degenerado, diríamos. Sí, sí. Y mi tía, al momento de que el tío servía el aguardiente, le recriminaba que no podés tomar por tu salud, qué sé yo. No, yo tomo por Augusto, porque para Claro, acompañarlo a claro, Augusto. para Sí, acompañarlo. me echaba la culpa. A mí me hubiese gustado mucho entrar e Qué encontrar, pero lindo. vos tuviste vos sabés, me hubiese dado Y una tal es emoción muy así, grande. tal es así que yo me hacía entender con él. Tenía también un alemán cerrado. Sí, sí, sí. Y 2 días antes de irme le dije que quería llevarme algo de recuerdo, algo antiguo. Le dije alguna manía con que atan los terneros, Ay, algo así, alguna sí, cosa de ese tipo, qué sé yo. sí. Bueno, el día anterior a mi partida viene el tío Enrique con una campana de bronce que le Uh, ponían a los bueyes. claro, como un cencerro. Sí, un cencerro Sí, grande, era una grande. campana, pero una cosa pesada. Dije yo, En el ¿dónde, avión. ¿dónde la llevo en el avión? Voy a tener que pagar Mm. $500 de Sí, sobrepeso. Así que me tuve que negar. Y bueno, me trajo otras cosas, cencerros de cabra, sí, que los sí. tengo colgados en casa como un Qué recuerdo lindo, extraordinario. Lo qué valoré lindo. tantísimo, No lo tanto. dudo. Sí, sí. Y viste que también, yo noté, aunque finalmente estuvimos como unas 3 horas allí, que encontramos 2 habitantes, 2 realmente señoras maravillosas, una era Heidi y la otra era, mirá, creo que era Augusta. Mira, vos sos Augusto, que nos sorprendió el nombre de ella, Augusta. Y, y bueno, que nos facilitaron, después apareció un suizo muy cerrado. También una comunidad aparentemente cerrada, pero que después, al entrar en Sí, confianza, de sí. una gran amabilidad, Exactamente. de O una sea gran que yo amabilidad. tuve la feliz idea de decidirme a llevar el acordeón verdulera. Ay, ahora vamos a tu música, ¿eh? Y estando allá en Suiza, salíamos a recorrer y nos encontramos, porque son curiosos, son cerrados Mm. pero curiosos. Y salían las viejitas con batón negro y el pañuelo en la cabeza. Y yo me arrimaba y les hablaba, decía, empezamos a hablar y cuando la veía media fea la cosa, Sí. sacaba el acordeón y empezaba a tocar una valesana. ¡Qué linda! Pues, y ahí entonces ella motivaba un momento agradable, se sonreían y Claro, ahí lograbas claro, la confianza. la confianza. Sí, Augusto, te llevo, porque van los minutos y sí, charlaríamos horas, te llevo un poco a esta vida tuya, que en la profesión arquitecto, pero que sin duda con este amor que sentís por nuestra familia, te llevó a la música y especialmente a la que yo no sé bailar, un día tendría que haber aprendido, que me encanta ver bailar, yo te he visto bailar muy bien con tu esposa, las valesanas, pero te dedicaste a interpretar y a profundizar esto de la música, especialmente la suiza. En mi casa éramos 5 hermanos. Los 4, yo soy el menor, los 4 que me precedían, los mandaron a estudiar piano, porque había un piano en casa. Ajá. Y dado el resultado negativo, entonces mi padre me dijo, vos no vas a tocar piano, vos vas a tocar acordeón. Bien. Y me consiguió un acordeón vieja y me mandó a estudiar. Lo hice a regañadientes, yo tendría 8 o 9 años en aquel momento, y estudié unos pocos meses, 6 o 7 meses. Sin embargo, y dejé. Ajá. Y sin embargo, eso fue lo que fue la simiente,
porque me quedaron los conceptos, el gusto y sí, los conceptos de los tonos. Bueno, Claro. y mucho tiempo después, con esa acordeoncita seguía tocando unas pequeñas valesanas. Y en el año 60 papá me regaló una guitarra, que fue en plena época de oro del folclore. Después sucedió lo de Zillertal, Eso, tan que nació en famoso. los carnavales del año 1960 en San Jerónimo, el Club Libertad, y ahí me agregué con ese viejo acordeón, y 2 años más tarde se concreta la consolidación de la orquesta ya en forma un poco más orgánica, con mejores músicos, y ahí me encajaron un instrumento grandote que ahí aprendí, que se llamaba tuba, La y que me acompañó 30 años con la orquesta, con la tuba. tuba. Y realmente De viento, ¿no? sí, de Instrumento de viento. El viento. Pasaste instrumento de... es el equivalente al contrabajo, pero en los instrumentos de viento, ¿no? El Exacto. sonido más grave que hace, que acompaña, hace el ritmo y la tonalidad del Ajá. tema. Y bueno, celebro que hayan decidido eso porque fue un instrumento que me gustó muchísimo. Por un lado, gusto que también muy europeo esto de tener música en casa, ¿no? Ah, sí. También, de Sí. pronto por ese aislamiento Sí. geográfico de Sí. los ancestros, tener música en casa, que alguien algún instrumento toque. Eso Porque veo era, a tu era, papá era, era. interesado en la Sí, música. pero eso lo que comentás vos es un poco más antiguo. Ajá. Todas las casas de campo estaban aisladas, como quizás lo estaban aislados también allá en Suiza, y de los 7, 8 hermanos, que esa era la cantidad mínima que había, 1 o 2 sabían tocar la verdulera o la guitarra o lo que sea, o acompañándose con cuchara. Para Cualquier las cosa. reuniones familiares de pronto, Exactamente, ¿no? primero como divertimento propio, ¿no? De la familia. Sí. Y después, que es cierto, con las reuniones de familia, que yo les llamo los bailes de campo, Claro que que están por ahí en tu también libro. existieron. Y Sí. ese fue la simiente y lo que mantuvo en San Jerónimo al menos la música tradicional valesana, que primero era no mirada con buenos ojos, porque era música de los gringos, y sin embargo a partir del centenario se vio que no era tal el repudio que había para eso. Pero además una Y música alegre. la música alegre, Tan, después tan... con la irrupción de Zillertal también, ya había orquestas, pero que se localizaban en bailes específicos. Pero de ahí empezó Augusto, a darle importancia. claro, sin duda la orquesta Sidertal fue muy, muy un hito que marcó para fomentar la música suiza. ¿Vos te acordás tus primeros compañeros en la orquesta, los nombres? ¿Te acordás algunos apellidos? Sí, como no. Éramos 8 o 9 compañeros los que se iniciaron. Inicio Everar, el Bayo Everar, Cardi Everar, eran primos entre ellos. Después estaba mi hermano Omar, Nito Franzen, Mario Singerlin, Serafín Müller, me estoy olvidando de alguien. Ya lo vas a recuperar. Sí, pero Sí. fuimos un grupo muy lindo que fue en la parte no solamente del inicio, porque tuvo un inicio de 2 o 3 años, hasta que fue mejorando, incorporando temas un poco más elaborados, músicos un poco más instruidos y más idóneos en el tema. Y bueno, de a poquito fue la mancha de aceite en el pelo del Sí, agua, ¿no? claro. Que se Y fue Augusto, ¿hasta derramando. cuándo? ¿Hasta hace poco? ¿No hace mucho tiempo o estabas? ¿O me No, yo dejé de confundo? tocar en el año 92, Ah, claro, después de pasaste. 30 años. Sí. ¿Pero la Este, orquesta sigue? la orquesta sigue, yo estuve en el banco de suplente buen tiempo también, y porque no dejé de tocar la tuba, y bueno, ya ahora poco menos, pero en cuanto reunión hay, la llevo y toco con ellos y soy parte. Ah, no, bueno, ¿Han ahora andado por varios lugares del país, sí, fuera no, del te comento país? que ahora de Sí, aquel grupo de inicial sobrevivimos Nito Franzen y yo, somos 2, dos. que somos los que presidimos el Consejo de Ancianos
de la orquesta. Ah, y bueno. Consejo de ancianos, así le puse El yo. consejo asesor, digamos. Sí, sí, nos toman como referente y nos Claro, tienen un poco como los patriarcas, claro, ¿no? sin Los duda. patriarcas de la orquesta. ¿Y qué pasa con ustedes dos? ¿Va a haber algo? Que mencionaste que quedan dos? ¿Algún evento Bueno, no, especial o no? cada tanto hacemos una reunión Qué en la lindo. cual motivo para acordarnos de anécdotas y tantas Ahora ya cosas. te voy a pedir que me cuentes rápido alguna anécdota, pero me había interesado en saber, ¿esta orquesta anduvo por el país? ¿Y anduvo en Suiza o no? Se La quedó. orquesta estuvo por todo el país. Sí. Bariloche, Chaco, Mendoza, Buenos Aires, en lugares increíbles. Y también en Uruguay, también en Chile, y recientemente tocaron en la Oktoberfest de Blumenau, de Brasil, Ah, claro. hace poco tiempo. Sí. La orquesta tiene actualmente una trayectoria de 63 años, ininterrumpido. Qué hermoso. No creo que haya una orquesta que tenga Sí. tanta vigencia. Exacto. Y es como los vinos, bueno, cada vez Mejor. más viejo, mejor. Claro, y han estado en los Oktoberfest en Córdoba Sí, muchas veces. esa es la especialidad. Sí, sí. Ahora se Y concentran. tomar un poquito de cerveza, apenas. Eso para reponer saliva. Claro. Y más los que tocan instrumentos de viento. Yo digo para reponer saliva y para afinar mejor. Claro. Porque con 2 chopitos uno toca más lindo, toca mejor, más suena contento. mejor. Y la música es una expresión del alma. Y si vos estás contento, Mejor. con un poquito de rubio líquido, entonces la música sale mejor. ¿Y qué preferís, Augusto? Una pregunta media sonsa. ¿Cerveza o vino? Cerveza. Ajá, sabía la respuesta, pero. Cerveza. Sí, cerveza. Augusto, hubo algunas sin dudas, pero tenemos que elegir por el tiempo, y si no, después haremos otro libro tuyo, en este caso juntos. Pero contame alguna anécdota de esta orquesta que te quedó, que se pueda contar, ¿eh? Sí, hay anécdotas, muchas. Bueno, pero hay una que es graciosa. Fuimos a tocar al pueblo de Providencia, ¿no? Durante mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás. Entonces, en aquel tiempo se contrataba una orquesta para oficiar en la procesión, después de la misa, porque era una fiesta patronal, después la retreta y anoche animar el baile. Todo completo. Todas las tareas. Bueno, lo curioso es que cuando llegamos, por supuesto, con pantalones largos, porque nosotros tenemos pantalones cortos, ¿no? Indumentaria bávara. Ya llevamos pantalones negros para la procesión porque era una cosa más seria, y la sorpresa inicial fue que nos hicieron pasar para la celebración de la misa para tocar dentro de la iglesia. Claro. Y tocar no solamente dentro de la iglesia, sino en el presbiterio, detrás del altar. Una cosa increíble. Sí. Nosotros parecíamos una alpargata arriba en piano, ¿no? Claro. ¿Cómo iban a ser? Y bueno, empezamos a tocar las mismas marchas religiosas, Oh María, Madre mía, alabado sea, todo eso. Bueno, y empezamos en el ofertorio a tocar el segundo tema bien despacito. Y mi hermano, que era el que tocaba la batería, tenía un redoblante en la cintura, empezó a alabar y empezó a apurar el ritmo, porque tenía esa tendencia. Claro, ¿no? claro. Y al final era una cosa. Salió todo. Y el cura paró la misa, bajó, se arrimó a la orquesta y nos increpó: ¡paren! ¡Eso es una valesana! Los descubrió. A los gritos. Y por supuesto, toda la feligresía, una carcajada en el templo, una risa. y bueno, ahí empezamos a tocar suavemente de nuevo y el canto se normalizó. Lo llevaban en la sangre. ¡Oh, qué momento feo! Pero hicieron las paces luego con el sacerdote. Sí, los convidó con el vinito de misa. Ahí está. Augusto, charlaríamos mucho tiempo. Yo quiero ahora unos breves minutos preguntarte, porque sin duda ahí lo veremos de nuevo, vamos a estar, me encantaría, ya una vez acompañé un libro tuyo y lo presenté, fue un hermoso momento. Sí, lo recuerdo. Y estás como siempre escribiendo, aquí tenemos en la mesita los 2 libros
algo vivido, y el otro, recordame cómo Recuerdos de mi pueblo 2. Claro, yo el Porque que presenté fue el 1. El 1, exacto. Así que seguís escribiendo. Sigo escribiendo. Ahora estoy escribiendo las anécdotas no autorizadas de la orquesta Zillertal. Ay, justo yo te quería descubrir alguna. Bueno, esas hay que leerlas, quizá no. Pero es para público reducido. Bueno, yo espero que me incluyas. Pero bueno, seguís escribiendo y bueno, música y literatura tan unidas. Yo fíjate, ¿no? Es como que las historias, yo toco el piano, me recibí de profesora de piano, escribo. Como la sangre, creo, también tiene viene algo ahí, ¿no? A pesar de la descendencia y de los años que van pasando. Yo escribí la historia de la música de mi pueblo porque me sorprendió siempre la presencia de gran cantidad de músicos. Lo que acabas de decir vos, ¿no? Sí. Esa beta musical que tiene los valesanos, ¿no? La raza valesana. Y empecé pensando que era una cosa fácil, estuve 3 años para terminarlo. Y relevé 60 orquestas del año 32 hasta hace 4 o 5 años atrás. 60 orquestas en el pueblo. Mirá. Es increíble. Sí, increíble. Sin dudas hay algún duendecito que anda allí dentro nuestro. Sí. Y yo lo que sí me comprometo cuando nos volvamos a encontrar en Casa Vieja, a ver si pude aprender a bailar valesana. Porque la disfruto mirando, me desespero, pero no. Y una vez averigüé en la Sociedad Suiza, que has presidido tantos años, no sé ahora. No, estoy en la comisión, pero no. Bien. Y justo cuando me interesé, no estaban enseñando baile, no sé ahora, el baile valesano. No hay curso de baile. Sí. Pero fíjate vos, ahora que yo estoy jubilado, que me jubilé hace unos buenos años, a veces uno se pone a pensar que en el final de tus tiempos, ¿qué es lo que más te ha gustado en la vida, ¿no? La arquitectura, que también fue una cosa que me apasionó mucho, y sin embargo llego a la conclusión que la música fue lo que más me llenó. Lo que más te llenó el alma. Lo que más me llenó el alma, exactamente. Qué lindo, Augusto. Sí. Augusto, ahora vamos a llenar, pero de sabor, nuestras bocas. Reponer saliva. Exacto, porque vamos a brindar como se brinda acá en Casa Vieja, bueno, con un licorcito. Con todo gusto. Vamos a buscar el que surja y vamos a hacer un brindis final de este encuentro que a mí me resultó hermoso. Espero que a vos también. Para mí también. Bueno, y en vasitos de Villa General Belgrano, bien típicos. A vos te tocó ahí un escudo, a mí acá están los suizos bailando. Y con eso vamos a brindar por habernos encontrado. Yo siempre digo, brindo y te deseo algo a vos, y si vos querés me deseas algo a mí. Yo te deseo en este brindis, primero, larga vida, con energía, con mucha música en el alma, y que siempre mantengas ese recuerdo de quienes llegaron, de nuestra familia, que eso te alimente siempre, ese tesón y esa voluntad se mantenga siempre en tu vida. Eso para vos, salud. Gracias, yo te deseo, Marilyn, que este emprendimiento, Casa Vieja, se llama, sí, ¿no? Siga por mucho tiempo, siempre con éxito, y que sea del agrado de la gente, porque es una cosa genuina, sencilla y común a todas las personas. Sí, ¿no? sí, sin duda. Esa es la sal de la vida. Qué lindo, qué lindo. Bueno, que así sea para los dos. Mucha felicidad. Felicidades. Augusto, ¿rico? Muy rico. Está rico. Es muy rico. Augusto, te quería ahora hacer es una propuesta con la que terminamos siempre el encuentro. Si vos podrías cambiar el color de algo o ponerle un color a algo que puedas tocar o no, tangible o intangible, ¿qué color elegirías y a qué? ¿A qué le cambiarías o le pondrías ese color? A ver. A mí me gusta el color de la cerveza. ¿La rubia o la negra? La rubia. La rubia. Amarillo de la cerveza y blanco del cuello. Son los colores papales. Sí, ¿no es cierto? Razón. Muy bien. Y me gustaría cambiar el color de las estrellas, que sean también amarillitas. Pero qué
lindo! ¿Eh? ¡Qué Color lindo! cerveza las Las estrellas. estrellas color cerveza. Te da para un texto, ¿eh? Me parece que voy a escribir algo. Sin duda en vos está el músico, está el escritor, se nota. Bueno, y así con alegría, con la alegría típica también de la raza, ¿no? Y de la valesana y de esa Suiza. Mi padre una vez me dijo, en una despedida que tuve, Augusto, nunca pierdas el humor. Claro. Yo traté siempre de incorporar el humor en mis relaciones, en mis escrituras, en mis Sí, diálogos, sí. porque eso es lo que nos mantiene, ¿no? Claro, claro, claro. Allá lo decía el Writer Digest, ¿no? La Ajá. risa, remedio Remedio infalible. infalible. Las Infalible. selecciones, las ¿Eh? revistas, Sería sí. mucho mejor si nos reiríamos Un más. poquito más. Que así sea. Que así Y sea. gracias por haber estado acompañándonos aquí en Casa Vieja, ¿eh? Fue un Mil honor, fue un gracias. orgullo para mí. Gracias a vos. Gracias. Seguimos entonces en Casa Vieja y dentro de un ratito te voy a leer algo de puño y letra que también nos trae sonrisas y de alguna manera la primavera aquí a la casa. Seguimos aquí en Casa Vieja. Yo estoy muy bien. No sé vos si te instalaste para ver el programa o de pronto estás haciendo otras cosas y lo tenés de fondo para escuchar. ¿Para escuchar qué? Buenas cosas, las cosas buenas de la vida en este canal de YouTube, Marilyn Julier. Y bueno, las puertas comienzan a entornarse, pero quería traerte de nuevo a Gustavo Adolfo Bécquer, este poeta loco, tan especial, este poeta que con sus poesías inundó amores, juventudes, corazones y también los tiempos viejos del ser humano, y que de vez en cuando reflotan, porque lo bueno permanece, ¿eh? Y te quiero contar cómo él había escrito el comienzo de su obra, que es de publicación póstuma, como te contaba hace un rato, y él le coloca de título Introducción Sinfónica. Quiero acercarte estas palabras tan especiales de Gustavo Adolfo, que dice: por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentes en la escena del mundo. Joven Gustavo Adolfo para dejar ese mundo, con 34 años y muy enfermo, pero su corazón, sin dudas, lleno de luz. Fíjense cuando escribe la rima 53, la que les comenté hace un rato fue luego convertida en canción. ¿Cuánta luz hay en esta mente brillante y en su corazón? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como si adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Rima 53 de Gustavo Adolfo Bécquer. No murió, ¿no? Son eternas. Lo que dice nos pasa y nos pasará seguramente. Bueno, con esta poesía, con este aire romántico, vamos cerrando las puertas hoy de Casa Vieja. Pero sin dudas nos volvemos a encontrar muy, pero muy prontito. Un abrazo.